entramos en preguntas, pero yo sí quisiera dejar los 3 o 4 puntos principales de lo que considero ha sido un ejercicio muy difícil, pero que hemos superado con cierto éxito, con unos resultados sólidos, con una consolidación del modelo indiscutible en un entorno, como decía, muy negativo, con una capacidad de reducción de deuda importante, en reducción en términos absolutos y en términos de múltiplos, con una evolución muy positiva de la internacionalización del grupo, con una capacidad de acceder a recursos financieros de instituciones financieras para proyectos notable. Como decía, no hemos tenido dificultades en ese campo y, es más, hemos consolidado nuestros lazos comerciales con muchas instituciones financieras que han visto en nosotros una fuente de activo importante, y eso creo que es un beneficio a futuro. Sin duda lo es a presente, pero seguirá siendo a futuro. Y, como decía, el modelo, una vez visto este año difícil, el modelo creo que se consolida como un modelo de una escalabilidad casi limitada a futuro, de lo que seamos capaces de hacer. Y si queréis, empezamos con las preguntas. Estás escondido detrás de la pantalla. Gracias. Jorge, perdona un momento. Jorge, ¿tú estabas oyendo en inglés? Y se oye, se entiende. Se oye y se entiende, más o menos. Muchas gracias. Raimundo Fernández Cuesta, de Nomura. Primero le agradezco al presidente estar presente en la presentación este año. Ha comentado que el 2010 ha sido un año difícil y quería preguntarle sobre las perspectivas del 2011. Por lo menos desde mi punto de vista, el 2010 en la parte de energía por los precios y quizá Transmediterránea, que eran las cosas que iban a tirar, pues quizá por mala suerte o mayor competencia o lo que sea, pues no ha ido tan bien. Y quería preguntarle cómo ve el 2011, si puede ser el año de la estabilización o recuperación en general de los negocios, o si el ciclo va a seguir potencialmente afectando a alguna de las divisiones. Y la segunda pregunta que quería hacerle sobre las ventas de activos. Hemos visto Parkins, está también todo lo que son las concesiones. El tema, volviendo a Transmediterránea, que es una división que en el pasado han hablado de venderla, aunque el año no haya ido tan bien, la reestructuración pues ha sido un éxito comparado con los resultados del 2008, y si esto es un activo que se podría seguir mirando en vender durante el 2011 o habría que esperar más. Gracias. Vamos a ver, Raimundo, las ventas de activos que no son, las ventas de activos o la posible salida del perímetro de activos que no son nucleares dentro del grupo es siempre una posibilidad. Pero dado que en este momento no tenemos una necesidad apremiante de vender activos, y dado que todavía hay que trabajar en optimizar el funcionamiento de Transmediterránea, yo en este momento no vería inminente su salida del grupo. Bien es cierto que si hubiese una buena oportunidad, pues la analizaríamos como con cualquier otro activo, o incluso con algo más de interés que cualquier otro activo. En cuanto, o sea, que las cosas, como siempre. En cuanto a la perspectiva del 2011, bueno, como sabéis, no vamos ni podemos dar un guidance que no sea genérico, pero sí te diría que, haciendo un repaso muy breve a nuestras distintas actividades, en infraestructuras creo que la perspectiva es positiva en cuanto a que empezamos a consolidar nuestra presencia internacional y empezamos a tener mejores, sin que sean buenos, porque no son buenos en internacional al inicio de las carteras, de la formación de cartera, de la ejecución de proyectos. Los márgenes internacionales no son muy buenos.
por las razones que explicaba antes, pero sí empiezan a ser algo mejores. La construcción nacional, si entrase en los PPPs, podría tener una mejora considerable. Las concesiones, pues seguimos entrando, espero que podamos hacer una rotación de concesiones satisfactoria este año, espero, estoy casi seguro de que así será. Y en lo que se refiere a energía, lógicamente esta situación tiene un efecto sobre precios que, sin perjuicio de que nuestros precios españoles siguen siendo más bajos en lo que se refiere a generación que la mayoría de Europa, por no decir toda Europa, y no digo todo porque no me he mirado todos los países, pero sí la mayoría de los países de nuestro entorno, sin duda hay una tendencia al alza de los precios energéticos. De hecho, ya el futuro está a 51, estamos hablando de que hoy el pool estaba a 47, la semana pasada hemos tenido muchos días de 49, lógicamente esto va a ir ocurriendo. La consolidación del modelo de renovables para mí también es muy importante, es un tema cualitativo, evidentemente no se puede manifestar, pero para mí es muy importante porque creo que tenderá a remitir el debate existencial sobre si renovables sí, renovables no. Chicos, es que me parece que ya no tiene duda de que es imprescindible. Ahora mismo había un estudio que ha salido de Deloitte sobre dónde estarían los precios, y no sé si lo tenemos por ahí, pero sobre dónde estarían los precios eléctricos españoles. Los precios eléctricos, en el sector eléctrico hemos pasado a una dependencia del 47%, o 50 del entorno del 50% de dependencia en el sector eléctrico. Eso es fundamentalmente debido a las renovables y la hidráulica, lógicamente, pero el factor diferencial nuevo es las renovables. Pues el que remita esa polémica para mí es un factor muy positivo a efectos de la perspectiva de los próximos años. Y en cuanto a la Trasme, la Trasme, evidentemente los precios del petróleo le afectan. Eso no tiene todos los transportes y el transporte marítimo no está exento de ese riesgo. El sector del agua sigue avanzando, progresando adecuadamente y seguimos construyendo cartera y seguimos entrando en países, y ahora mismo pues creo que es el momento de considerar que el agua empieza a ser un factor esencial. Yo estuve la semana pasada, hace 2 semanas, en Oriente Medio, y es sorprendente que nadie habla de energía, a pesar de la circunstancia, nadie habla de energía, todo el mundo habla de aguas, y la gran preocupación del mundo de Oriente hoy en día, de Oriente Medio por lo menos, y de África, es el agua. Y eso es un hecho que quizá hoy está algo tapado por las circunstancias de coyuntura de desequilibrios energéticos y del lío del norte de África, pero lo cierto es que ese es el principal reto al que se enfrenta una gran parte del mundo a futuro. Y eso yo creo que será quizá no este año, no será el gran salto. El crecimiento de expectativa, la expectativa de crecimiento de EBITDA de este año será de 2 dígitos. Y yo preveo un año, esto es naturalmente ceteris paribus, es decir, todos los demás factores manteniéndose constantes, yo preveo un año positivo. Dicho eso, había un matiz que quería hacer que se me ha olvidado. Sí, bueno, no sería muy importante. ¿Por qué nos quedáis con el micrófono y lo pasáis entre vosotros? Gracias, hola, buenos días. Soy Pablo Cuadrado de Bank of America Merrill Lynch. Tendría tres preguntas. Una sería empezando por la regulación de renovables. Después de lo que pasó un poco el año pasado, pues con el nuevo framework y los comentarios que ha hecho el presidente respecto a lo importante que es el framework a 2012. Simplemente si nos podía dar un poco su visión respecto a este
periodo electoral que va a llegar en España, cuál es el timing que espera que podamos tener respecto a tener más claridad respecto a la regulación, digamos, para los parques después del 2012, si cree que puede ser antes del periodo electoral o si se puede retrasar. La segunda sería respecto al dividendo. Esta mañana me ha parecido leer algunos artículos en donde comentaban de que había una propuesta para digamos, quitar el dividendo. No sé si es... me ha extrañado porque no he visto nada en el press release, pero bueno, quería estar seguro de si hay alguna propuesta para, digamos, quitar un pago de dividendo. Sí, me ha parecido leerlo en la prensa, que creo que está erróneo. Y la tercera sería respecto al nivel de inversión. Digamos, con el CAPEX este año, pues yendo a la baja, hay más activos en renovables ahora mismo en construcción, pero simplemente mirando un poco con el plan estratégico que se presentó el año pasado, como bien ha comentado, pues todo ha cambiado mucho. Digamos, ese nivel, a lo mejor, de un CAPEX bruto en torno a 1 billón por año, sería un poco lo que estarían buscando para el 2011. Respecto a la regulación, yo tengo la esperanza, pero no tengo más que información pública al respecto, que la nueva regulación para nuevos activos se apruebe en los próximos meses. No debemos recordar que hay un acuerdo de la Subcomisión de Energía, un acuerdo sobre un texto de política energética al que han llegado todos los grupos políticos en la Subcomisión de Energía al mes de hace 2 o 3 meses, que debería servir de base. Y en función de eso espero que debería servir de base genérica. Otra cosa es que luego el detalle de la regulación tendrán que desarrollarlo, pero yo sí espero que sea en este año. No sé si tenemos algo que añadir sobre eso. En cuanto al dividendo, no sé qué has leído, pero si has leído que no íbamos, eso no lo hemos dicho en ningún sitio, ni pensábamos decir. No. Se ha aprobado y se ha publicado un dividendo de 197 céntimos por acción. No, 197 millones. 197 millones, perdona. 203 complementario. Y eso sigue más o menos la línea de nuestro sigue más o menos la línea de nuestro plan estratégico, que estimaba al periodo 2014, no daba intermedios, pero estimaba al fin del periodo que contemplaba el plan estratégico un incremento anual acumulativo del 3%. Eso era más o menos la línea que seguía, y en eso se cumple esa línea. En cuanto a tu tercera pregunta sobre nivel de inversión, el entorno del 2011 será mayor que el del 2010 y quizá algo mayor que la línea de 1.000 millones homogeneizados año a año, porque hay mucho del 2010, iniciado en el 2010, que se va a ir terminando en el 2011. No sé si quieres... Sí, nosotros tenemos un programa de inversión, sobre todo en termosolar, que el programa es plurianual, con lo cual las plantas termosolares terminarán de invertirse en el año 2011. Tenemos un programa eólico en México, fuimos adjudicatarios de 306 megavatios en México, que también los terminaremos en el 2011, más un parque eólico en Estados Unidos también terminaremos en el 2011. Quiero decir que ahí el 2011 será un año fuerte de inversión como consecuencia de que terminarán varios programas de desarrollo que hemos iniciado en ejercicios anteriores. Como decía, como positivo, son todas inversiones que hemos hecho, salvo la de Estados Unidos, que es una inversión que quizás sería subóptima, pero teníamos la necesidad de ejecutarla porque venía de compromisos antiguos, teníamos las máquinas compradas, en fin, y en un entorno de mercado, como sabéis, el de Estados Unidos, que no es excesivamente positivo. Tendremos que ir a mercado, no podríamos hacer PPA. Pero todas las demás inversiones son inversiones
hechas desde unos criterios de disciplina inversora muy estricta, y a pesar de todo eso, todas ellas cumplen los objetivos de rentabilidad, los nuevos objetivos de rentabilidad y los nuevos objetivos de financiabilidad que nos hemos autoaplicado dada la circunstancia y el entorno económico, con lo cual en eso yo estoy muy positivo en cuanto a que las inversiones, además de que las estamos pudiendo financiar, como decía, sin graves dificultades, es decir, ni siquiera con dificultades, con facilidad y con interés por parte de las instituciones financieras, son unas inversiones muy buenas. La mayor parte de las que, diría todas menos una especialmente, que no la calificaría de muy buena, sin ser muy mala, pero simplemente no es muy buena, es más una decisión antigua que hemos tenido que respetar. El resto son decisiones muy buenas en cuantías importantes. Hola, buenos días. Soy Javier Ruiz Capillas de Kepler. Tenía 3 preguntas principalmente. La primera, en construcción, los márgenes de EBITDA del cuarto trimestre han sido muy buenos. Quería saber si hay algún evento especial que lo haya justificado y si pensáis que el año que viene es un margen posible el mantener el que habéis tenido en 2010 de cara a 2011, alrededor del 5%. La segunda sería respecto al circulante. Habéis comentado en la presentación que ha tenido un impacto positivo en el cash flow de la compañía. Si nos podéis decir cuál es la cifra en millones de euros de ese circulante y cuál fue la cifra en 2009. Y si podríais decirnos esa cifra positiva, cuánto ha sido la parte de real estate. Y lo último, respecto a la operación que hicisteis en Termosolar hace unos días, con la venta del 15%, no sé si nos podéis dar algo más de información sobre esa operación, sobre cómo está estructurada y, por ejemplo, si tenéis algún ratio de valoración tipo pues los millones de euros por megavatio en Enterprise Value, que compararía con los 6,23 que disteis vosotros en la presentación de marzo. Gracias. Bien, empiezo por la última, si te parece. En cuanto a la operación de Mitsubishi, como sabéis, nosotros tenemos una compañía en la cual tenemos metida 4 plantas termosolares, es decir, 200 megavatios de termosolar, y hemos vendido a Mitsubishi un 15% de esa participación con un derecho que tiene de aumentar a un 2% más. Esta operación ha ido acompañada de un crédito de 300 millones de 4 instituciones financieras japonesas en buenas condiciones y a los efectos me estás contando de ratio. Te puedo decir, aunque hay un acuerdo de confidencialidad y no puedo decir muchas cosas del asunto, pero más o menos que el ratio de inversión de las plantas termosolares está en torno a 5 millones de euros por megavatio y estas 4 plantas se han valorado en torno a 6,8 millones de euros por megavatio. En cuanto al circulante, en el ejercicio 2010, efectivamente ha habido una mejora sustancial de circulante, fundamentalmente en torno a 350 millones de euros, fundamentalmente por lo anterior que ha dicho Juan Muro del cobro del impuesto de sociedades en torno a 200 millones de euros y el resto por una mejora de cobros en el área de infraestructura, fundamentalmente. Y en cuanto a los márgenes de construcción, nosotros esperamos que el 2011, a raíz de lo que ha dicho el presidente en su exposición del área internacional, se estrechen un poco los márgenes, muy poco los márgenes de EBITDA como consecuencia del área internacional de los gastos de desarrollo, pero que al final el margen del BAI, el requisito fundamental que aplicamos siempre en las obras de internacional es cash flow positivo, el margen del BAI que está en torno al 3,7 se mantenga, 3,7 ha sido en el año 2010, se mantenga también en el ejercicio 2011. Dime. Ponte el micrófono, porque si no oyen en el webcast. Una que se me había olvidado es si podemos esperar alguna operación, igual que ha ocurrido en Termosolar, en la parte de eólico en España, dado que hay algunos activos que ya son bastante maduros. ¿Queréis hacer también algo de asset rotation o eólico es un sector en el que no esperáis hacer eso más que en mercados no estratégicos? En principio en mercados no estratégicos, en principio, pero no descartamos que hubiese alguna operación, o sea, ningún activo es sagrado.
Es decir, si hubiese una operación, una opción de una operación muy buena. Vamos a ver, en este momento lo que prima, lo que va a primar, y todo lo demás está supeditado a eso, es que mantengamos la senda de mejora de nuestro ratio de endeudamiento. Con lo cual, eso va a ser el objetivo principal. Naturalmente, todos los demás objetivos se mantienen, pero si en aras de ese objetivo fuese recomendable en un momento dado vender un activo eólico estratégico porque se dan las circunstancias de precio, de demanda o de que haya un comprador que por circunstancias las que sean o por razones las que sean les interesa especialmente ese activo, nada es sagrado. No sé si eso explica tu pregunta, pero inmediato ahora mismo no tenemos nada que podamos. Hola, ¿se me oye? Sí. Soy Daniel Ortega de BVA. Tenía dos preguntas fundamentalmente. La primera es sobre el tema de las nuevas de concesiones, del portfolio de concesiones, lo que habéis mantenido para la venta. Si nos podíais dar una referencia de qué EBITDA asociado tendrían esas concesiones, si ese EBITDA está incluido en 2010 o si ya se ha desconsolidado. Y la segunda viene sobre el tema de Acciona Wind Power. He visto que al final pues habéis conseguido un EBITDA positivo este 2010. Y si nos podíais dar un poco de qué perspectivas desde vuestra visión como fabricantes y como operadores de cómo va a evolucionar el negocio de las turbinas, si seguís viendo precios a la baja o si esperáis que ya entremos en un entorno de mejora tanto en volúmenes como en precio en este negocio. Vamos a ver, te contesto la segunda y ahora te contesta el detalle, Juan, de eso, que no tengo aquí yo el detalle. Pero en cuanto al sector de las turbinas, la perspectiva de mercado se está estabilizando. Se está estabilizando, es una manera prudente de ponerlo, yo diría que está mejorando sensiblemente. No tanto en cuanto a precios todavía, sí en cuanto a interés estratégico de muchos industriales del mundo por entrar en este sector. Eso es primera afirmación genérica. Te hago una segunda afirmación genérica, luego te uno a las dos. Acciona, que tiene un producto muy bueno, contrastadamente bueno, en lo que se refiere a la calidad de sus turbinas, la solidez de la máquina y su productividad, etcétera, etcétera, tiene, sin embargo, un problema de visibilidad de marca. Es una marca que siempre ha estado integrada dentro de Acciona, es una marca que ha sido mayoritariamente consumo propio y, por lo tanto, tenemos una dificultad en lo que se refiere a la percepción de los mercados de compradores de turbinas en cuanto a competir con marca contra los Vestas, Siemens, General Electric del mundo. Eso no cabe ninguna duda de que tenemos esa dificultad. Por otro lado, la capacidad de nuestros precios son competitivos, tenemos los precios prácticamente los mejores del mercado, según un estudio reciente que acabamos de hacer y que nos confirman que son los precios de nuestras turbinas, son unos precios muy buenos, pero claro, la pregunta es cómo de mejor tiene que ser tu precio para que algún cliente esté dispuesto a comprar una turbina Acciona frente a una turbina Siemens o una turbina General Electric. Pues tiene que ser mucho mejor, por lo mismo que, bueno, por razones evidentes. Entonces, en esa línea estamos analizando posibles asociaciones, posibles tomas de participación, y estamos en conversaciones muy poco avanzadas, absolutamente de conversaciones nada más que de café, con posibles interesados, industriales interesados en participar en el negocio de las turbinas eólicas. Hoy en día en el mundo hay
como todos sabéis, competidores importantes habrá como mucho una docena, de las cuales habrá media docena que están muy enfocados en su propia región y que no compiten internacionalmente, por lo menos no compiten eficazmente internacionalmente. Y lo cierto es que el sector de las turbinas eólicas para cualquier industrial del mundo hoy es una parte casi esencial de su menú de producto. Y eso se está empezando a demostrar. O sea, nosotros ahora mismo tenemos un número de conversaciones y de contactos y de gente queriendo preguntar que si querríamos participar en alguna operación de turbinas, alguna operación corporativa de turbinas considerable y muy aumentado sobre los últimos meses. No somos vendedores, no queremos vender nuestro negocio de turbinas porque eso sería muy fácil y sobre eso sí que tendríamos fácilmente demanda para vender nuestro negocio de turbinas. Lo que sí estaríamos dispuestos y estamos dispuestos a contemplar es algún acuerdo estratégico que nos permita competir en marca y en presencia en mercados con los grandes fabricantes del mundo. Y yo creo que eso es posible y existe interés por nuestra parte en desarrollar el negocio en esa línea. No sé si eso... tenías otra pregunta. Me parece que era el EBITDA de las concesiones, ¿no? Sí, el EBITDA y si estaría incluido en la página 28, donde habláis de las concesiones en general, si estarían incluidos los activos puestos para la venta o si ya se están desconsolidando. Sí. En el EBITDA de la compañía, el 2010, dices, el EBITDA que hemos sacado en 2010, sí, el impacto de mira 2011, sí está incluido y son 42 millones de euros. Perdón, ¿qué dices, Jorge? No sabía la pregunta, porque no estaba el micrófono. Era si la contribución en el año 2010 de las concesiones que hemos puesto a la venta está en los resultados que hemos dado. La contestación es sí. Y cuánto es, y el importe son 42 millones de euros. Muy buenas, soy Ferrer de Santander. Yo tenía primero una aclaración. Hemos quedado entonces, que no me ha quedado claro, que en el cuarto trimestre de construcción no hay nada extraordinario, ¿no? No hay ningún impacto extraordinario. Y luego, aprovechando que tenemos aquí al director general financiero, me gustaría hacer un par de preguntas sobre la deuda. ¿Cuál es aproximadamente la parte de deuda que está expuesta a tipos variables a cierre de 2010? ¿Y cuál puede ser la evolución del coste medio de la deuda a lo largo de 2011? Respecto al 2010, nosotros tenemos cubierto en torno al 54% de nuestra deuda. La previsión que tenemos para el 2011 es tener un margen cubierto mucho mayor como consecuencia de la operación de 1.500 millones, que pretendemos cubrirla casi al 100%. Es decir, que en el 2011 estaría cubierta en torno al 70% de la deuda. Y, perdona, ¿cuál era la otra pregunta? El coste medio. El coste medio está en torno a 5,5. Pero en general, Juan, yo creo que vale la pena que desarrolles nuestra exposición, que supongo que es donde viene la pregunta, nuestra exposición general a una subida de tipos. Bien, en la hipótesis que te he dicho de en torno a 70% de la deuda cubierta en el ejercicio 2010, hemos hecho una serie de análisis de sensibilidad que nos dan que más o menos sobre una variación de 10 puntos básicos el impacto en la cuenta de resultados nos quedaría en torno a 2,5 millones, 3 millones de euros, como mucho. Claro, y si el margen cubierto es mayor, en torno a 80 millones de euros, pues baja el impacto, como es 80%, baja el impacto en torno a 1,5 millones de euros. Como conocéis, nosotros nos financiamos básicamente a través de financiación de proyectos y una parte importante del importe de la financiación de proyectos las instituciones financieras nos hacen cubrir. Es decir, es una imposición también muchas veces nos ponen las instituciones financieras.
Es decir, en este momento un punto porcentual tendría un impacto de eso, pues que es eso, entre 15 y 20 en el año 2011, con la cobertura de 80. Sí. Fernando García, Espíritu Santo Investment. Me queda solo una pregunta, es sobre la deuda neta. Creo recordar que a los 9 meses, el 15 de noviembre, nos dabais una indicación de deuda neta para final de año entre 8,2 y 8,4 mil millones de euros. Quería saber esta diferencia sobre la deuda neta final de 7,5 mil millones de euros. Gracias. Pues fundamentalmente son 3 partidas. Una es la que habéis visto en la diapositiva, una se debe a los activos que hemos puesto disponible para la venta y a un cambio de contabilización de una concesión para adaptarnos al criterio utilizado por el socio. Eso hemos visto en la diapositiva, son 979 millones de euros. Desde septiembre al mes de diciembre ha habido una mejora del circulante en torno a 500 millones de euros. 220, ya lo he dicho anteriormente, me parece que es como consecuencia del cobro del impuesto a sociedades, y el resto una mejora de circulante en ese periodo de básicamente infraestructuras y la baja de existencias de la inmobiliaria como consecuencia de la venta de viviendas. Esos son los puntos claves. Y supongo que te preguntarás por qué hay una razón de base de por qué hemos incluido esos activos para la venta y no lo habíamos hecho, ni siquiera lo habíamos anunciado como previsible a septiembre de 2010. La razón es que el incluir esos activos para la venta lo hemos hecho porque creemos que es muy altamente probable que los vamos a poder vender en el ejercicio. Si no, no lo habríamos hecho. Y a septiembre de 2010 no teníamos esa certeza, ni ese grado de certeza, que evidentemente no es certeza, pero no teníamos ese grado de certeza. Y lo que hemos debatido mucho en el mes de octubre, en el mes de noviembre y diciembre, a la vista de las demostraciones de interés y a la vista de la evolución de las conversaciones con posibles compradores, es que efectivamente la probabilidad de vender todos esos activos es muy alta y, por lo tanto, tomábamos el riesgo, entre comillas, de ponerlos en activos para la venta. Como sabes, si al final del periodo no se hubieran podido vender, tendrían que volver a la cuenta de resultados, y eso supondría un cierto ridículo. Vamos a poner los artículos para la venta para volver a traerlos, con lo cual hemos debatido mucho si hacer eso, y lo hemos decidido hacer porque a la vista del interés y a la vista de las conversaciones que estábamos teniendo, parece que es muy probable que esos activos se vendan durante el periodo. Evidentemente, además, esos activos tienen la parte que se ha retirado de balance, la parte que no entra en cuenta de resultados y en balance es la parte de deuda, pero todos esos activos tienen un valor del equity que no está incluido en esos números. Ese valor del equity contribuirá a reducir el momento en que se vendan la deuda por esa cuantía. Además, lo cual nos da un margen considerable con que se vendan, en cuanto a que se vendan los activos, nos da un margen considerable de reducción posterior. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta de webcast o no? Ah, perdona. Hola. Sí. Sí, José Porta de Sebre. Sí, yo simplemente quería, volviendo a la parte de no generación de la división de energía, han dado un desglose de gastos. Entonces, bueno, tienen unos gastos de promoción de aproximadamente unos 48 millones. Yo quería saber un poco cuál va a ser la evolución de esos gastos, qué capacidad de actuación tienen ustedes sobre esa partida. Tenemos una capacidad de actuación considerable. Y esa capacidad la vamos a aplicar en ajustar los gastos de promoción a la realidad del mercado. Y la realidad del mercado es que la disponibilidad de operaciones, de nuevos proyectos hoy en día es mayor que era,
y además el acceso a esas operaciones es más fácil y no requiere el mismo volumen de gasto para el desarrollo de esos ejercicios. Vamos a ver, puesto en español muy claro, ahora mismo hay proyectos los que se quieran. Hay muchísimos proyectos para desarrollar, con lo cual la capacidad propia de desarrollo de proyectos es menos imprescindible ahora. Y eso, evidentemente, nos lleva a tomar medidas. Hola, buenos días. Miguel Medina, de JB Capital. Dos preguntas solamente. La primera, en la valoración de inmobiliario, si nos podrían dar la valoración del suelo a final de 2009 para ver cómo ha evolucionado comparado con la del 2010. Y la segunda, sobre Chile y la posible rotación de activos. En el caso de las dos autopistas, ¿la única opción que tienen es participar en la OPV de autoestrada o cabe la posibilidad de que haya otros compradores interesados en el 50% de las autopistas? Bueno, ahora, Juan, si quieres contestar la primera pregunta respecto a la segunda, no solo cabe la posibilidad, sino que hay otros compradores interesados. No tenemos en absoluto la obligación de participar en la OPV de Autostrade, vamos, de Atlantia, ni de hecho creemos que vayamos a hacerlo. Tenemos demostraciones de interés por parte de muchos inversores, o de varios inversores, y no, vamos, la respuesta es claramente no tenemos ninguna obligación de participar en eso. No obstante, es una posibilidad que existe, es decir, es un cierto seguro. Respecto a la valoración del suelo, en el año 2009 tenía un importe de 891 millones de euros y en el año 2010 858. ¿Alguna pregunta de webcast o las oiríamos? Las oiríamos. The first question comes from Flora Trindado from BPI. Laura Trincado, de BPI. Por favor, adelante con su pregunta. Sí, hola. Buenos días. Dos preguntas, si me permite. ¿Nos podría ofrecer algún dato sobre los 979 millones respecto a deuda neta? ¿Nos podría decir algo respecto a los ajustes? Y respecto a esta deuda neta, si nos podría dar algún detalle. Y para 2011, si nos podría aclarar un poco las cifras sobre megavatios y los factores de carga. ¿Podría repetir la pregunta y hablar un poco más despacio? De los 979 millones, ¿cuál es la parte que viene por cambios de consolidación? Y si nos puede decir si hay, aparte de la deuda reportada, alguna deuda off-balance sheet como factoring en vuestras cuentas a finales del año. Y por energía, ¿se nos pueden dar una idea de nuevas instalaciones en 2011 o si podremos considerar como proxy lo que está en construcción que vais en la diapositiva? Gracias. Respecto al desglose de los 979 millones de euros que hemos visto en la diapositiva anteriormente, por el cambio de criterios contables estamos hablando de 372 y porque el asunto de activos disponibles para la venta estamos hablando de 606 millones de euros. No hay ningún factor que sea por factoring. No hay ningún factor que sea por factoring. ¿Y luego algo de las instalaciones? ¿Cuál es? No, sí, vamos a instalar más de los 604 que tenemos. Sí, ¿con esto? Sí, lo que no tengo es el dato. Pero...
Sí. Tenemos en construcción a diciembre, habíamos dado 604 megavatios eólicos y prevemos acabar el año, creo recordar, con 711, ¿no, Juan? Respecto al año 2011, nosotros, como hemos dicho, iniciamos 769 megavatios en construcción. Tenemos previsto terminar el año en torno a 207 megavatios en construcción. Por lo tanto, iniciamos de nueva construcción en ese periodo 318 megavatios, con la combinación que hay de distintas tecnologías. Please speak slowly on your questions because Si son tan amables de hablar despacio porque la recepción por webcast no es muy buena, así que si son amables de formular sus preguntas con una cierta lentitud porque tenemos dificultades para oírles. The next question comes from Shahid. La siguiente pregunta, adelante por favor. Sí, gracias. Creo que en parte se ha contestado la pregunta. No he oído muy bien la pregunta. Quería un guidance respecto a megavatios de energía eólica que tienen pensados incorporar en 2011, o sea, esa energía eólica que va a entrar en operación. También ha hablado de 2,4 gigavatios de energía eólica para el periodo 2009 a 2013. so thank you very much. We perfectly understood that one. Sí, le hemos entendido perfectamente. Gracias. A partir de diciembre de 2010 acabamos el año con 739 megavatios en construcción, 639 es eólica y 100 termosolar, España. Las estimaciones actuales son de cerrar 2011 a 850 megavatios adicionales, 780 en energía eólica y 50 termosolar. Ahora, respecto a la segunda pregunta, si el objetivo para el plan estratégico 2009-2013, la respuesta a la pregunta es sí, vamos a estar alcanzando nuestros objetivos, vamos a cumplir esos objetivos. En pocos meses, bueno, quizás con un poco de retraso vamos a alcanzar ese objetivo de 2,4, pero sí vamos a cumplir. Y una última pregunta sobre los activos disponibles para la venta. Esto está disgregado en más de 300 por cambios de consolidación de contable, pero me gustaría saber si esto está en el balance de activos totales para la venta. Esa es una cifra de lo que piensan que van a poder alcanzar ese casi 1.000 millones, es la cifra que piensan que van a alcanzar con esa venta de activas. A ver si entiendo la pregunta. Ha habido un ajuste, un cambio de método contable que representa unos 370 millones. Los 370 millones no tienen nada que ver con los activos disponibles para la venta. Eso le ha quedado claro, ¿verdad? Después hay 600 en activos disponibles a la venta que no están dentro del equity de esos activos. No sé si eso aclara la pregunta. Esa cifra de activos a la venta en 2011 no incluye el valor de equity, la plusvalía sobre esos activos. Sé que hay mucha deuda incluida, pero los activos que se venden no representan 979, sino 600 millones, ¿no? El valor total
se aproxima más a 600 millones y no a 979 respecto a la deuda. Son 600 millones y en equity, patrimonio neto, dependerá del valor final de los activos, pero esa cifra de 979 incluye ese ajuste contable respecto a uno de los activos. No sé si respondo a su pregunta. No hay más preguntas. Hay más preguntas aquí en la sala. De podcast. Aprovecha. ¿Las otras qué eran? ¿Las anteriores? De negocio. Yo todavía no he entendido bien los 49 millones de FX movements que había, ¿no? en el P&L. No he entendido bien a qué se refieren y si tiene alguna contrapartida arriba en el EBITDA, ¿no? Cuando miramos las pérdidas y ganancias, creo que había unos 49 millones de movimientos de tipos de cambio. Sí, esos son consecuencia de las operaciones que se han hecho, te lo explico, sobre todo en México, la diferencia de cambio que hemos tenido respecto al peso mexicano, y se han materializado las diferencias de cambio en el ejercicio y van a la cuenta de pérdidas y ganancias. No hay nada relacionado con el EBITDA de eso, es un puro ingreso financiero, por decirlo de alguna manera. Claro, cuando hay una contrapartida en pesos mexicanos, hay una contrapartida en España en euros y se materializa en el ejercicio, se produce la diferencia de cambio. Es decir, son la construcción, sí, la construcción, no la financiación, la construcción. Exacto. Pues si no tenéis... Sí, tenéis, perdón. Sí, no, justo una cosa muy concreta. Me ha parecido leer que habéis comprado los minoritarios del negocio solar en USA. No sé si lo podéis confirmar y dar una cifra. Gracias. ¿Esto es público? ¿Lo podemos confirmar? Sí, ¿no? Es una operación pequeña, de todas formas. Es una operación sin gran trascendencia. Bueno, tiene una trascendencia operativa en cuanto a que nos permite libertad de actuación en el sector de la termosolar. En cuanto a la cuantía económica, es una cuantía pequeña, creo que no está disclosed, con lo cual no lo podríamos hacer, pero es una cuantía muy, a efectos globales, compañía, marginal. Lo que sí es el final de un conflicto largo que hemos tenido y que al final teníamos afortunadamente una cláusula de un shotgun clause, tú me compras o yo te compro, y al final hemos optado por comprar nosotros, y lo que sí nos resuelve es el poder seguir desarrollando el negocio termosolar internacional de Acciona, porque lo teníamos algo bloqueado por ese conflicto. Pues si no tenéis más preguntas, muchísimas gracias.